Esta es la grabación del pasado domingo. Hablamos del tema de los mantras. Meditar puede ser una manera de descubrir, de experimentar lo prodigioso, lo hermoso. Hay algo de nosotros que nos habla de la belleza, de la maravilla, en un reconocimiento en nuestro interior de que eso existe, que formamos parte de toda esa belleza, de toda esa maravilla. Entonces, tal vez este deseo os venga así. O sea, cuando nos reunimos para meditar, hay un aspecto de búsqueda, de deseo de descubrir. Este es un aspecto esencial. O sea, meditamos para descubrir, para experimentar. Y cada uno de los domingos miramos como un aspecto de este experimento. Y hoy el tema va a ser las palabras, o podríamos decir los mantras. Y como sabéis, lo interesante de estos momentos es esta búsqueda, o sea, es como seguir investigando. O sea, no repito o no leo algo que ya está ahí, sino que cada uno de nosotros, cada tema, nos lo tomamos como una investigación, una experiencia. Entonces, cuando estaba con la atención en este deseo de decir, este tema, ¿cómo lo abordamos? ¿Qué aspecto puede ser interesante? Pues justo hace un momento abrí un libro de naturaleza de Joaquín Araujo y justo encuentro nombrar acaso sea la más emocionante de las destrezas de la condición humana. Nombrar acaso sea la más emocionante de las destrezas de la condición humana. Nombrar. Digamos que hay un aspecto en nuestra evolución que nos ha dado el lenguaje, comunicarnos con palabras. Entonces hay un lado que lo hemos hiperdesarrollado y mecanizado, y además hemos creado esta institución del ego. Y entonces ese prodigio, esas palabras, pues digamos que hay un aspecto que necesitamos volver a la esencia, volver a tomar el control de ese prodigio que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces este es el tema de hoy. Entonces fijaros, en una parte del libro, en los resultados, el título era Lo que depende de nosotros y lo que no. Es en la parte de lo que depende de nosotros, pues claro que está la utilización del lenguaje, la utilización del modo pensar. Y luego está la atención. Al final la atención es lo que orquesta todas nuestras posibilidades voluntarias. Hablar, movernos, todo este conjunto de aspectos que dependen de nuestra voluntad son los que utilizamos cuando meditamos al inicio. Lo que decíamos antes que me preguntaban, el movimiento de la mano, pues usamos el movimiento de la mano para guiar la atención. Hay un aspecto en la práctica de meditación voluntario para acercarnos al equilibrio, también a la calma y al silencio interior. Y de aquí luego va el aspecto que no depende de nuestra voluntad, que son los propios procesos vivientes, el aspecto mágico, divino del mundo. Y ahí viene regalado. Pero la cuestión es, ¿cuándo se regala? Entonces, nosotros al meditar nos preparamos, nos ponemos en esa posición de extender nuestras manos para recibir el regalo. Y hoy vamos a ver que uno de los puentes de aquí a aquí es la palabra. La palabra puede ser un puente para pasar de este aspecto voluntario a
recibir el regalo de ese aspecto prodigioso del mundo, utilizando uno de nuestros prodigios, que es la capacidad de nombrar. Entonces, fijaros, esta es una manera de ir a la esencia de la palabra y del concepto de mantra. Es ir a esa esencia de la palabra, de manera que reconocemos algo y lo nombramos. Y nombrarlo tiene un efecto. Entonces, pues ahora me viene claro, a lo largo de miles de años, tantas personas que han meditado, que han experimentado, pues claro que ya hay toda una ciencia de los mantras, en diferentes filosofías, en diferentes religiones, que es una transmisión de esa experiencia, como ciertas palabras resuenan y hacen este puente. Entonces, lo que hice ayer, hay una página web, ya os daré, donde hay miles de conferencias de nuestra maestra de meditación, Nirmala Salve. Y entonces puse la palabra mantra y leí las conferencias entre los años 70 y 80, ese primer decenio. Y alrededor de esta palabra, a ver qué decía. Y os lo resumo. Por una parte decía mantra, todo esto que hemos hablado, y hablaba de ello como una ciencia. Hay un conocimiento, es justo lo último que he comentado. Todos los seres humanos investigamos ese tema, alguien descubre algo, lo transmite. Y a lo largo de miles de años hay esa transmisión y esa ciencia, ese conocimiento está ahí. Y luego la cuestión es saber utilizarlo. Igual que el médico estudia la carrera, pero luego tiene que saber en cada caso qué es preciso utilizar, en meditación igual. Cada uno de nosotros, por una parte, puedes conocer esas palabras que ya se ha visto que tiene un efecto, pero luego no vale decirlas una detrás de otra, sino que hay que percibir en cada momento qué noto, qué puente necesito, qué deseo, qué regalo deseo. Y entonces ahí nombramos, usamos esos mantras para facilitar. Y el otro aspecto que indica es que además es precisa la conexión. Que tampoco dices la palabra y ya está, sino que precisas decirlo desde tu espíritu, desde tu conciencia iluminada. Que volvemos al concepto de conexión. O sea, si no hay la conexión con la energía, no hay transmisión. Entonces, por una parte, recuperar esa tradición, ese conocimiento de esas palabras, de esas oraciones, de esos mantras. Después, percibir qué es lo que necesitamos en cada momento. Y tercero, alcanzar ese estado en el que ya percibimos, pues aquí le llamamos la energía Kundalini, pero tiene más nombres. Percibes el silencio, porque al final es lo que engloba todas las tradiciones, el estado de silencio interior. Notas que el ego ya no te da la lata, que hay una calma, estás en ese estado con esa iluminación que ilumina las palabras que dices. Sánscrito dice Jagruti, como un despertar. Tú precisas notar ese estado, que ya has conectado con tu alma, con tu espíritu. Y tu espíritu nombra. Y al nombrar hace ese puente. ¿De acuerdo? O sea que tampoco es preciso que estemos en un modo silencio súper estable y duradero para decir un mantra. O sea, es suficiente con que ya nos hemos sentado a meditar, nos hemos centrado y ya nos notamos en la conciencia de ser. O sea, como esto que dice, sí, ya soy yo, ya soy mi esencia. Ya lo que va a hablar es mi corazón, es lo que verdaderamente soy. Pues os voy a decir los mantras a los que hacía más referencia. Entre los años 70 y 80
Pues el mantra al que más referencia hace es el Padre Nuestro. En muchas ocasiones habla del poder de esta oración que nos dio Jesucristo. Entonces, para nosotros es fácil, porque ya forma parte de nuestra cultura. Entonces, es experimentar desde el silencio, desde la calma, sentir cada una de sus palabras y buscar esa autenticidad en nuestra manera de recitar esta oración. Y luego habla mucho también del mantra de yo perdono. Cuando estamos en meditación, estamos un poco centrados, pero todavía hay pensamientos que vienen. Si observamos, en muchos casos pueden ser situaciones de conflicto. Y es suficiente con decir yo perdono. O sea, en ese momento, para alcanzar la paz, perdonamos cada pensamiento al respecto que nos venga. Luego ya trataremos el tema, veremos lo que es preciso hacer. Pero a nivel sutil, la cualidad que precisamos es el perdón. Porque en realidad cuando estamos en nuestro espíritu de manera natural perdona, porque de manera natural nos enfada. O sea, no necesita perdonar porque no le llega esa manera de ver las cosas. Es decir, yo perdono es hablar desde nuestro espíritu. Entonces yo perdono a todo el mundo o me perdono a mí mismo, porque a veces es nuestro propio ego el que me está guiando y perdonamos a nuestro ego o pedimos perdón por lo que está liando nuestro ego. Y luego el otro que repite mucho es el de yo no soy culpable. También cuando observamos estos pensamientos, una gran parte de ellos están relacionados con nuestro discurso que nos genera sensación de culpa. Es un mantra muy poderoso cuando meditamos en esta fase ya. Yo no soy culpable de nada. Por lo mismo, porque el espíritu, lo que somos, tampoco juega en ese plan. O sea, lo que hace el espíritu y cómo lo vive nuestro espíritu es algo totalmente ajeno al baile de la culpa. Curiosamente, encontré otro que nunca me había fijado. Bueno, también como son conferencias muy antiguas, pues probablemente nunca he leído ninguna de estas. Y ese mantra dice, don't think. O sea, como que nos digamos a nosotros mismos, no pienses. Eso está muy curioso. Entonces tenemos Padre Nuestro, yo perdono, no soy culpable de nada y deseo no pensar. Y en ocasiones puntuales, ya no lo hablé tantas veces, pero sí hace referencia, en Salmo 23. Es este que comienza, el Señor es mi pastor, nada me falta. Me parece ser que es especialmente un puente muy adecuado para el corazón. Porque claro, es esa sensación de confianza. Me están cuidando. Nada me falta. Y ya por último, dijo una frase en inglés, thy will be done, que traducido es que se haga tu voluntad. Es un aspecto de, tú estás en este lado de tu práctica de meditación, saltas al silencio, pero si algún tema te está todavía atrapando, enredando, dice, que se haga tu voluntad. Este es otro mantra muy poderoso para ir al silencio, a la paz. Y luego otro aspecto muy interesante que también comenta varias veces. Cuando vuestro Visuddhi está limpio, o sea, cuando toda esta zona está muy abierta, este chakra, el Visuddhi, os sorprenderá de percibir cómo cada una de vuestras palabras es un mantra. Una persona iluminada, en silencio, cuando pronuncia una palabra, cada una de esas palabras ya es un puente para ir a esta zona de los prodigios divina. Entonces esto lo podéis experimentar en vosotros mismos, notar en qué momento de la meditación
al decir esa oración, esas palabras, notáis su poder, o lo podéis experimentar con otras personas. A mí me viene pasando, ya os dije, con una chica que se llama Leslie Aiken. Esta semana no pude asistir a su meditación en directo y escuché el vídeo. Y al escuchar cada una de sus palabras me ayudaba a establecer el silencio interior. También es verdad que funcionaba si yo misma ya estaba en silencio. Es decir, un mantra también funciona cuando lo escuchas desde el silencio. Porque claro, si estás pensando, aunque haya una persona muy iluminada hablando, no te llega. Entonces también hice este experimento de darme cuenta cuando yo escuchaba desde el silencio ese efecto de sus palabras y cuando no funcionaba porque estaba despistada. Con lo cual, claro, en este caso funciona si sabéis inglés. Porque alguna me habéis comentado que habéis asistido a sus meditaciones, pero claro, si no se entiende el inglés no te llega la palabra, no te llega el significado de la palabra. Y claro, lo mismo ocurre con las conferencias de nuestra madre Nirmala. Sí que te puede llegar como sonido, el efecto, el sonido también, que no entiendas inglés, pues es un sonido que hace un efecto. Pero claro, si además se entienden las palabras, es más evidente. Bien, vas a esperar todos los temas. ¿Qué más vi? Sí, o sea, volvía a la importancia de las palabras pronunciadas por una persona iluminada. Y la iluminación es esta conexión con la energía sutil, que en cada uno de los seres humanos es nuestra madre Kundalini, que es un reflejo de la madre primordial, la Adisakti, la fuerza creadora del universo. En Occidente sería la Virgen María, es la madre. Para los musulmanes sería Fátima. O sea, en cada cultura ha habido como una encarnación de este aspecto de la madre. Y en cada uno de nosotros su reflejo es la energía Kundalini. Está en el hueso sacro y cuando despierta nos ilumina. Y es esta iluminación la que ilumina las palabras, la que da poder al mantra. Pues esto era el tema de hoy, que resumiendo sería, practicamos la meditación partiendo de lo que depende de nosotros, nos centramos, nos equilibramos, vamos en modo silencio y desde el silencio pronunciamos las palabras que buscan nombrar lo prodigioso. Y al nombrarlas, experimentamos su efecto.